Buenas noches. Personalmente, interesante nosotros tener aquí en Personalmente a un político joven, un político que prácticamente rompió la barrera ahí en la circunscripción número 1, cuando había una lucha muy cerrada entre diputados del Partido Revolucionario Dominicano, diputados jóvenes. Y por cierto, los tres ganaron, pero hay uno que marcó la diferencia. Hablamos de Neney Cabrera, quien es el presidente actual ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano. Neney Cabrera es uno de los jóvenes políticos que ha sido responsable de un proyecto presidencial que se dice que es exitoso cuando se llega a la meta, pero hay que ver por qué no fue exitoso definitivamente ese proyecto presidencial. Y él estuvo como jefe prácticamente de campaña, jefe de operación, jefe de muchas cosas. La palabra jefe no es muy buena, en el buen sentido de la palabra sí es buena, pero él tiene mucha experiencia política, ha vuelto al ruedo, se alejó un poquitito, pero con él vamos a sostener una conversación interesante, hablar de política del Partido Revolucionario Dominicano, cómo van las cosas, qué falta por hacer, la alianza PRD-PLD, en apenas segundos, con el presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, Neney Cabrera. Con nosotros esta noche Personalmente el presidente ejecutivo del PRD, Neney Cabrera. Mi querido Neney, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Personalmente. Un gran placer de estar aquí contigo, Mayo. Hoy Neney, sentado de este lado de la cámara, porque siempre me siento del otro lado de la cámara. Sí, Neney nos dice que... En la comodidad de mi hogar. Ve siempre Personalmente. Neney, de entrada, decíamos en la introducción del programa que recordamos cuando fueron sometidos ustedes internamente 3 diputados jóvenes en la circunscripción número 1, que ahí fue cuando la gente te conoció políticamente, y es una circunscripción que no es fácil. Entonces se decía que cuál de los 3 iba a ganar, entre Atala, Rincón y tú. Creo que tú fuiste el más votado, ¿verdad? Sí, claro. La Fue lucha de los árabes. Exacto, decían que era la lucha de los árabes. Entonces Neney cogió una fortaleza increíble. Entonces diputados jóvenes. Y Neney Cabrera de ahí hace un giro de 360 grados y es prácticamente jefe de campaña de un proyecto presidencial muy fuerte que era con Miguel Vargas en el 2008, ¿verdad? Claro. 2008. Y decíamos también en la introducción que no solamente era jefe de campaña, jefe de operación. Esas responsabilidades que tú tenías, ¿qué experiencia te dejó y si te dejó marcado esa experiencia tan amplia y tan grande, un proyecto presidencial? Claro que sí. Mírame, Giovanex, una vez nosotros salimos del gobierno en el año 2004, para nadie es un secreto que salimos de una manera muy malograda como partido político, porque nos fuimos a una reelección presidencial evidentemente sin ninguna posibilidad de éxito. Y hay que recordar que a pesar del gran esfuerzo que hicimos, todos como partido político, finalmente terminamos perdiendo con alrededor del 34% de las votaciones. Pero ¿qué pasa? Que una vez fuimos derrotados en las elecciones, el partido cayó a un 16% en la apreciación del electorado. Y fue entonces a partir de ahí que un grupo de personas con Miguel Vargas a la cabeza decidimos empezar una carrera hacia la presidencia de la República. Cuando otros del partido, dirigentes que tenían muchos potenciales y posibilidades de ser candidatos presidenciales, descartaron esa posibilidad porque entendía que era imposible construir con éxito una carrera presidencial partiendo de un 16% en el año 2004 para convertirse en un proyecto victorioso en el año 2008. Sin embargo, personas como Miguel y todos nosotros sí creímos en que se podía, y entonces desarrollamos esa campaña exitosa que todos recuerdan como el MVP, que era Miguel Vargas presidente. Sí.
y pudimos llevar al partido de un 16% hasta un 41%. Pero un 41% que hay que recordar que era librando una batalla con un goloso de la política dominicana, que era Leonel Fernández, un presidente en reelección con todos los recursos del poder disponibles, y sin embargo nosotros pudimos salir airosos. Tan airoso fue salimos de esa contienda que el liderazgo de Miguel Vargas se consolidó dentro del PRD. Y hay que recordar que cada vez que se medía a Miguel Vargas dentro del PRD en aquel momento, Mayo Banex no bajaba de 85, 90% dentro del PRD, dentro de los PRDistas. Bueno, y eso nos permitió hacer un sinnúmero de transformaciones del partido. La verdad es que fue una gratísima experiencia, me sirvió para cultivarme como un dirigente político, para conocer a toda la dirigencia nacional de mi partido, interactuar con ellos, y nada, fue una gratísima experiencia que la verdad es que todo político necesita de esa experiencia, porque eso te va puliendo como dirigente político, además de que te permite entrar en contacto directo con los problemas y con las personas en cada uno de los municipios, de las provincias, de los parajes, y te da una idea de lo que se necesita hacer en la República Dominicana para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Nene, cayendo a estos momentos, ¿tú crees que el PRD se puede reconstruir con esa fortaleza semejante a aquella que tú acabas de decir? Yo pienso que sí, tengo fe en que así sucederá. Hay que recordar que este es un partido que se fundó en 1939, que ha librado, es el partido más viejo de todo el sistema de partidos de la República Dominicana, que en toda su historia ha tenido crisis, de las cuales ha resurgido como el ave fénix. Y yo pienso que a pesar de que en este momento quizás sea una de las crisis de mayor envergadura que hemos vivido, el PRD va a resurgir con mucha fuerza, porque es más que un partido político, Mayo Banex, este es un sentimiento nacional. Mira, yo tengo la oportunidad de recorrer el país y veo como a pesar de la crisis que hemos pasado y a pesar de la situación que estamos viviendo, la gente te manifiesta que sigue siendo PRDista, sobre todo en los pueblos. Yo veo con mucha frecuencia familias enteras reiterándome que a pesar de todo lo que ha pasado, ellos son PRDistas. Es más, te voy a decir esto, Mayo Banex, hay personas que están apoyando al candidato del PRM, pero se identifican como PRDistas. Dicen, no, yo momentáneamente estoy aquí, pero yo creo que soy Lo interesante es verse en ese momento que tienen que tomar la decisión de ir a las urnas. ¿Tú crees que votan por ese PRD? Mira, Mayo Banex, yo tengo una anécdota de un amigo tuyo y mío, que me voy a reservar el nombre. Él fue candidato a diputado por una provincia del sur. Y eso fue cuando la división del PRI y el BIS. Y él se postuló por el PRI. Y entonces él comenzó a hacer campaña. Su mamá, en aquel momento, era una señora de casi 75 o 76 años. Obviamente estaba apoyando a su hijo, candidato a diputado por el PRI. Bueno, y hizo todo el proselitismo. El día de las votaciones, él, ya en la noche, le dice a la mamá, mamá, finalmente te llevaron a votar. Dice ella, claro, mijo, yo fui tempranito y voté, y eché ese voto por ti. Y dice, ajá, mamá, ¿y dónde tú votaste? Y dice, oh, en el Hacho, ahí yo rayé el Hacho de una vez. Dice, pero mamá, yo estaba en el PRI. Dice, yo no sabía, yo pensaba que era el PRD. ¿Eso tú crees que eso se puede dar por equivocación y por el mismo sentimiento que vayan a votar por el PRD? Es que hay una cultura muy fuerte. O sea, el sentimiento es demasiado arraigado en la población del PRD y nosotros apostamos a eso. Además, de hecho, en Mayo Banex, el PRD viene en una especie de recomposición y revitalización. Quizás no con la velocidad que uno quisiera, porque hay que decirlo y me gusta ser honesto, pero evidentemente usted lo ve que semanalmente vienen dirigentes y se juramentan con nosotros de nuevo, porque se dan cuenta que no vale la pena abandonar su partido, que por más grande que haya sido la división, la dificultad, los problemas, siempre vale la pena intentarlo de nuevo, pero desde tu partido. ¿Tú crees que el PRD, Nene, tomaría esos 2 dígitos? Yo creo la votación. Sí, yo tengo fe en que nosotros vamos a andar entre un 10 y un 15%. No voy a decir que un 20, un 25, porque me gusta hacer... Pero 15 es mucho, y 10.
10 yo creo, pero 15 es mucho, nene. ¿Ustedes están trabajando para eso? Nosotros ya estamos en el 10. La idea es seguir trabajando, esforzándonos a ver si podemos llegar al 15%. Pero lo más importante de todo esto, y es algo que se lo digo a los PLDistas, es que nosotros vamos a hacer la diferencia para que Danilo se vaya en primera vuelta. Y de ahí la importancia del Partido Revolucionario Dominicano. Yo te garantizo que la diferencia que obtenga Danilo para sobrepasar el 50% se lo va a aportar el Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí radica la importancia de este acuerdo para el PLD. ¿Tú consideras que los PLDistas saben lo trascendente que es esa alianza PRD-PLD? Muchos de ellos entienden lo que es eso, históricamente y políticamente hablando. Bueno, hay quienes sí lo entienden, empezando por el presidente Danilo Medina, tengo que ser muy honesto en eso. Su entorno inmediato, tengo testimonio de que también lo entiende, pero hay otros que no. Otros PLDistas que veo como que se pierden la importancia de este acuerdo trascendente e histórico, porque se trata de dos partidos liberales que nacieron del mismo tronco y que se han unificado en un pacto electoral para acudir juntos a las próximas elecciones. Pero el presidente tiene plena conciencia de eso, le da la importancia que el PRD se merece, tiene un contacto directo y permanente con el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, una comunicación fluida, y eso permite coordinar muchas acciones en beneficio de ambos partidos. Nene, ¿qué están ustedes organizando, programando, planificando para el próximo 21 en el Palacio de los Deportes? Bueno, ahí se va a dar una asamblea, eso es muy bueno aclararlo. No se trata de un evento, de un acto político para escuchar discursos, aplaudir e irse. Eso es una asamblea extraordinaria, con todos los requisitos legales establecidos por la ley y por la Junta Central. Que eso es lo que está exigiendo la Junta ahora. Claro. ¿Y con los demás candidatos o lo van a juntar todos ahí? Ahí van a ser proclamados todos los candidatos, Okay. Tanto a nivel congresual, municipal, como obviamente el candidato presidencial, Danilo Medina. Van a ser oficialmente proclamados y por eso se requiere un registro de los delegados que van a participar en esa asamblea para proclamar legalmente a todos los candidatos, y vamos a tener ahí inspectores de la Junta Central Electoral para certificar. En eso que está insistiendo el presidente de la Junta. Claro, es que eso lo establece la ley. Eso es de ley, tiene que ser proclamado en una asamblea general del partido. Después que ustedes hagan esa proclamación con todos esos delegados al presidente de la República, ¿con eso ya ustedes van a cotejar la boleta? Ya eso está prácticamente hecho. Aquí lo que vamos es a legalizar todo lo que ya se ha diseñado. Hay pocas cosas que faltan para diseñar ya la boleta a nivel nacional, pero en sentido general prácticamente tenemos todos los candidatos de alcaldes que van a terciar en la contienda, tenemos los candidatos a diputados definidos, hay algunos problemas que tú conoces, que estamos tratando de resolverlo, y tenemos obviamente a nuestro candidato presidencial definido. Lo que se va a hacer el domingo es un proceso legal, un procedimiento legal, para ya dejar formalmente establecido cuáles son los candidatos. Nene, todavía hay en provincias que ustedes con el PLD tienen algunos inconvenientes para ponerse de acuerdo. ¿Eso se va a definir antes o de la proclamación o cómo es el asunto? Parece ser, Mayomanex, que vamos a tener que ir independiente en el municipio de Santo Domingo Norte, en el municipio de La Vega y en el municipio de Santiago. No creo que ya haya posibilidad alguna de unificar esas fuerzas, porque tanto el PLD como nosotros ya proclamamos nuestros candidatos y están trabajando, y están tirados a la calle haciendo su campaña. Y yo pienso que hasta es beneficioso para el presidente, porque lo que va a ocurrir es que en vez de tener un candidato buscando votos, va a tener dos candidatos. Buscando votos para él. Buscando votos para él. Y entonces eso yo creo que el presidente tiene que saber entenderlo. Y esto es bueno que los colaboradores del presidente lo entiendan. En esos municipios donde hay candidatos, tanto del PRD como del PLD, como somos aliados, el presidente tiene que saber que él tiene ahí no un candidato, sino dos candidatos, postulándose para un mismo cargo. Muy similar a lo que a lo que ocurre con los diputados. Recuérdate que hay municipios, hay circunscripciones que tienen 5 o 6 diputados, que son del mismo partido.
entonces usted como candidato presidencial no puede inclinarse a favor de ninguno de ellos, porque entonces se agencia la reacción del otro que usted no está apoyando. Okay. Entonces lo lógico es que el presidente en esos municipios trate de manejarse equidistante, sabiendo que tiene 2 candidatos a alcaldes. Nene, ¿ustedes pueden repetir los mismos alcaldes y la misma cantidad de diputados que tienen ahora mismo? Bueno, vamos a postular 43 alcaldes, de los cuales 3 van a ir independientes y 40 van a ir en alianza, que yo he dicho que eso es prácticamente un decreto, Mayo Banex. Okay. Porque un alcalde actual que se postule con las fuerzas naturales del PRD, más ahora recibir el apoyo de las fuerzas del PLD, es prácticamente un alcalde con una victoria segura en su bolsillo. No así ocurre en los que vamos independientes. Ahí se dará una batalla que ganará el que mejor propuesta tenga, el que mejor campaña haga y así será. En el caso de los diputados, es un poco más complejo el esquema porque hay un método que se llama el método de Hong, que no es necesariamente... El que saque más gana. Es que no es tan sencillo. El cálculo es, el partido que más votos saque tiene derecho al primer diputado de la lista de diputados. Entonces ese diputado es el que más votos saque dentro de ese partido. Pero cuando usted le asigna el primer diputado a ese partido, entonces tiene que descontarle la mitad de lo que sacó. Es un poco complejo y por eso de los diputados que vamos a postular, yo pienso que la mitad que obtengamos ya como diputados sería un buen averaje. Esto de esas boletas que son tan complicadas para muchas personas que son ignorantes en el asunto de tener esa experiencia de votar. Nos imaginamos que viene una gran campaña para concientizar a la gente, pero es muy complicado esto de 2 o 3 boletas. Claro, porque contrario a lo que había ocurrido hasta el año 2010 y el 2012, ahora vamos a unas elecciones con todos los cargos en disputa. Recuérdense que habíamos separado las elecciones. A mitad del periodo eran elecciones congresuales y municipales y después se hacían unas elecciones presidenciales. Eso fue modificado en el año 2010 y ahora vamos todos juntos en el año 2016. Vamos a elegir 4.100 y tantos de candidatos, de cargos electivos. Y como usted dice, Mayo Banex, ahí habrá 4 boletas, no 3. 4 boletas, es muy complicado eso. Una boleta a nivel presidencial, una boleta a nivel congresual para elegir a los senadores y diputados, una boleta a nivel municipal y entonces habrá una boleta para los diputados de ultramar. Óyeme, entonces eso ahí crea una situación compleja para el elector. ¿Tú crees que se podrían dar muchos inconvenientes que tengan que irse al Tribunal Superior Electoral? Yo creo que es un deber de la Junta tratar de evitar eso. Con una buena campaña. Con una buena campaña educativa. Yo creo que la Junta tiene que hacer mucho énfasis en esa campaña. De hecho, leí unas declaraciones del presidente de la Junta, Roberto Rosario, en ese sentido de que ya contrataron la empresa publicitaria que va a diseñar la campaña para lograr educar al elector. Porque fíjate, de manera natural, cuando el elector se aproxima a la caseta de votación, y eso ya está estudiado, la gente entra con un poco de nervios, porque siente la presión y a veces se le olvida de tener que elegir, sabe que hay una fila esperando que él vote, y entonces eso le genera un poco de ansiedad. Súmele eso a que tiene que recibir 4 boletas, y entonces tiene que ver por cuál partido votar. Ahí se va a producir... El número 1. Ahí es una ventaja, esa casilla número 1. Los partidos tradicionales tienen ventaja. Los partidos más conocidos tienen ventaja en esa situación que se le va a producir, que se le va a presentar al elector, porque son los partidos más conocidos. No puede suceder venir una sorpresa con el PRD y que voten más de lo que ustedes se imaginan. Pudiera ser, claro que sí. Por eso que estamos hablando. Mayo Banex, aquí hay una franja de electores, sobre todo esos electores que pasan de 65 años, que son muy PRDistas tradicionales, que no hay forma de tú explicarle que ahora no es el PRD, sino otro partido. Es que no hay forma, el código de ellos es PRDista. ¿Ustedes le van a llevar con una campaña una motivación PRDista, Peña Gómez? Claro. ¿Ustedes van a hacer eso? Ahora el 21, y esto es una primicia que voy a dar aquí,
se ha diseñado una campaña muy interesante, que sale precisamente el mismo día 21 a partir del lanzamiento de la proclamación oficial de todos los candidatos. Y es reivindicando a los PRDistas los símbolos del partido, la dignidad. Mira, es bueno que tú, perdón, Nene, digas eso, este programa es en vivo, porque hay muchos PRDistas que están diciéndome a mí, mira, que el símbolo, el hacho, Peña Gómez, el PRDista, claro. Qué bueno que tú le lleves ese mensaje porque hay muchos preocupados por ese mensaje, valga la repetición, que se le lleve al PRDismo. Usted verá, esa campaña va a motivar a muchísimos PRDistas. Va a renacer el orgullo del PRDismo, porque es una campaña muy bien diseñada. La verdad es que cuando la vi, me entusiasmé. Yo mismo me engranojé cuando la vi y me imagino que así le va a ocurrir a todo el PRDista. ¿Por qué tú por un tiempo corto, como que te ausentaste de la política? No del PRD, de la política. Sí, mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque lo primero que hay que aclarar es que yo nunca me he ido del PRD, ni tampoco lo voy a hacer nunca. Yo nací en este partido. A ti lo que se te hizo fue un recibimiento, no un ingreso al PRD. No, a mí lo que se me hizo fue, si se quiere, una juramentación, un cargo directivo del partido. Porque la gente ha confundido eso. Claro, no, yo no Hay me he ido una amiga del que me PRD. dijo, pero Nene nunca se ha ido. Exacto, es que nunca me he ido, esa es la verdad. Lo que pasa es, Mayobanex, que yo nunca estuve de acuerdo con el conflicto que vivimos. Porque entendía que eso debilitaba, como en efecto lo ha hecho, las potencialidades de mi partido para llegar al poder. Y entonces, a mí me gusta mucho el entendimiento. Yo soy un político que practica la concertación más que la confrontación. A mí me gusta el debate de las ideas. Yo trato de imponer mis ideas, pero con mis argumentos, no a la fuerza. Y entonces ese conflicto que vivimos, esas peleas, yo eso no estaba de acuerdo ni de un bando ni del otro. Y así se lo hice saber a ambas partes. ¿Tú te llevas bien con tus compañeros del otro lado? Sí, yo no tengo mayores contradicciones. No estuve nunca de acuerdo en el paso que ellos dieron. Creí, y así se lo hice saber en su momento, que era un paso equivocado. Siempre mantuve la idea de que cualquier solución debieron buscarla dentro del partido. Y Mayobanex, estamos a ley de apenas 90 días para que los resultados me den la razón. Usted va a ver como no va a haber tiempo para el PRM erigirse con la victoria, porque es que un partido nuevo, que apenas tiene un año de fundado, yo creo que hasta un buen desempeño va a tener. Sí, ha tenido. Y va a tener un buen desempeño, pero no va a lograr, ya con el tiempo que falta, remontar la diferencia que hay. Porque es que este es un país con mucha tradición partidaria. Aquí todo el mundo es político. Aquí en cualquier casa lo que se hable de política. Y entonces el peso de los partidos tradicionales todavía sigue siendo muy fuerte. La marca más conocida en la República Dominicana es la del PRD. ¿Usted sabía eso? No hay ni siquiera una marca comercial más conocida que el PRD. Eso tiene un peso y una importancia. A pesar de que el PLD ha tenido todos esos éxitos con gobierno tras gobierno. Claro, a pesar de eso, ¿por qué? Por el tiempo. Porque el PLD se fundó en el 73, nosotros nos fundamos en el 39. El tiempo te da también una ventaja, por eso el PRD es un partido, una sigla mucho más conocida que la propia del PLD. Nene, independientemente de que no existe esa gran fortaleza, por las grietas que sufrió el PRD, ¿ustedes tienen delegados a nivel nacional para representar en las elecciones? Claro, pero el partido sigue con su estructura a nivel nacional. Aquí no hay un solo paraje, aquí no hay un solo municipio, un solo distrito municipal, una sola provincia, que no hay una estructura completa del PRD. El PRD es un partido organizado con su estructura nacional, a nivel nacional. Y de hecho, Mayobanex, estamos postulando entre alcaldes y diputados 90. Y súmele a eso como 80 directores municipales, más todos los regidores, más todos los directores, ¿cómo se llaman los regidores de los distritos municipales? Peaje y todo el municipio. Sí, bueno, ahora se me fue. Bueno, pero también, o sea, estamos hablando de que el PRD en su conjunto va a postular 300 candidatos. Es mucho.
Es mucho a nivel nacional. Es un partido grande, ¿Tú fuerte. crees que el PLD no, el PRM no tendría esos delegados a nivel nacional? Sí, sí, claro, lo van a tener. Claro que sí. Claro, ellos lo van a tener. Ellos lo que están teniendo dificultad es para definir su boleta de candidatos a senadores, a diputados y alcaldes. Y ahí está lo que yo le digo a usted. El tiempo no le ha dado para construir un partido que tenga liderazgo en todos los lugares. Por ejemplo, estamos a una distancia, como le digo, de apenas 90 días, y todavía, Mayobanex, al PRM le faltan definir, yo calculo que el 30% de los candidatos a senadores. Estamos hablando que todavía le quedan por definir 10 senadores o 10 candidatos a senadores. Todavía le faltan por definir alrededor de 50, 60 candidatos a alcaldes. Cuando sucede eso, con apenas 90 días de unas elecciones, entonces es una señal muy complicada para un partido político. El tiempo no le ha dado ahí. No han construido un liderazgo fuerte para definir un candidato con fortaleza en ese municipio. Y eso acusa entonces una debilidad evidente que van a tener muchos problemas para llegar al objetivo que ellos quieren. ¿Tú encuentras que Miguel Vargas tiene la capacidad de remontar otra vez ese Partido Revolucionario Dominicano, recordando cuando se quedó en 16%, que el PRD era como la lepra, que nadie quería pegarse en ese momento? ¿Puede el PRD con Miguel Vargas repuntar todas esas cosas? Siempre y cuando, y eso lo he conversado con él haga conciencia de los errores que cometió. Porque yo digo que en la crisis que vivimos tan dolorosa, que finalmente nos dividió el partido, todos cometimos errores. Nadie está exento de errores. Yo cometí errores, Hipólito cometió errores, Miguel Vargas cometió errores. Y lo principal es cuando usted se equivoca, usted admitir que se equivocó, darse cuenta que se equivocó, dónde se equivocó y estar dispuesto a corregirlo. Y yo siento que en este caso Miguel Vargas está dispuesto a enmendar todos esos errores que cometió. Si él lo hace así, con la capacidad de trabajo que yo le conozco a él, yo creo que él tiene posibilidad de recomponerse. Ok. Vámonos a una pausa, Nene. Claro, cómo no. Continuamos con el presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, Neney Cabrera. Neney, ¿tú has recorrido el país entero ya, ahora? ¿O parte del país? Parte del país. Después del nuevo cargo que tiene. No, recuérdate que fue hace apenas una semana que asumí el cargo. Y este fin de semana no pude integrarme a los recorridos porque tenía algo privado que resolver. Inicio este fin de semana de nuevo a recorrer el país. Pero te quiero hacer la observación de que además de esas funciones de presidente ejecutivo, el presidente del partido, Miguel Vargas, quiere que yo me encargue de la campaña de Santiago, específicamente. Porque en Santiago... ¿Qué fue lo que pasó en Santiago con el presidente cuando llegó allá, con Abel Martínez? Bueno, que lo que tú decías ahorita, que hay que diferenciar las cosas porque usted tiene su candidato a alcalde. Claro. Te quiero decir, en Santiago va a ser la campaña más importante del partido, porque es donde mayor cantidad de diputados vamos a postular. Y además, ¿cuántos? 5. 5 diputados. Y además tenemos el candidato a alcalde que vamos a postularlo con nuestra propia fuerza. Entonces, esa campaña reviste de mucho cuidado, de mucho trabajo, y el presidente del partido me ha pedido que me encargue específicamente de esa campaña, además de las otras labores que voy a desempeñar durante el Santiago es uno de los lugares más importantes que hay. La segunda plaza política del país. Los santiagueros dicen que el que gana en Santiago gana en el país. No sucedió con Danilo ahora. Creo que perdió en Santiago y ganó la presidencia de la República. Sí, así fue, verdad. Eso dicen los santiagueros. Pero es peligroso perder Santiago, es peligroso. Sí, porque es la segunda plaza política del país. ¿Qué tan difícil es trabajar cuando un partido quiere remontar otra vez, Neney? La política es muy dinámica, no es lineal. Y fíjese que hay políticos, por ejemplo en Perú, Alan García, cuando salió de la presidencia, de su ejercicio presidencial, la gente lo daba como un muerto político y decían que era imposible que Alan García volviera. Salió corriendo, dejó la presidencia y salió corriendo. 8 años después se convirtió en presidente de nuevo en su país. Porque la política es muy dinámica, es muy cambiante.
hay muchos factores que intervienen. Y además el electorado es veleidoso, cambia relativamente rápido, de acuerdo a la propuesta, a lo que pasa, a lo que ocurra. Y por eso usted no puede nunca apostar a que un político ya terminó su carrera política. Siempre hay posibilidades de retornar. Esta es una carrera como que uno nunca se retira. Y en el caso de nosotros, por eso yo te digo, yo tengo fe en que el PRD va a recuperar sus fuerzas. Mira, Mayovanex, después de las elecciones hay un escenario nuevo de cara al 2020. Y van a suceder cosas que la gente ni siquiera se lo imagina. Y van a haber retornos importantes y van a renovar fuerzas, se va a reencontrar mucha gente y cada partido va a tomar su rumbo. Yo tengo fe en que eso va a ocurrir. La dificultad del PRD sucedida en estos momentos, tú ves a Miguel como que no fue egoísta, sino que fue desinteresado a ir a una candidatura presidencial, no solamente por la dificultad del PRD, porque si él hubiese decidido ir como candidato, bueno, me voy con el PRD, tomaría 10, 12 o 15 y soy la diferencia, entonces hay que buscarme a mí. ¿Tú lo ves a él o lo viste en ese momento o lo ves ahora como que no fue egoísta de su parte? Yo creo que después de la división, el partido quedó muy debilitado y entonces evidentemente nosotros necesitábamos hacer un acuerdo, no podíamos ir solos a las elecciones. Miguel es un hombre racional, él no actúa de emociones y él mismo se dio cuenta que era imposible seguir empujando una candidatura presidencial después de esa división que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Y él tiene una obligación de proteger las candidaturas en los otros niveles. Entonces tomó una decisión responsable para proteger esas otras candidaturas y se sacrificó él como candidato presidencial. Y mira, Mayovanex, es bueno que el público lo sepa. La primera intención de Miguel Vargas era pactar con el PRM. ¿Por qué no se pudo? Yo pienso que ahí le faltó a Luis Abinader un poco de determinación, de decisión, para imponer sus ideas. De él, pero, ¿o tú crees que otros lo empujaron? Él quería, Luis también tenía la disposición de producir algún acuerdo. Pero ahí hay personas alrededor de Luis Abinader que impidieron ese. Que impidieron, lamentablemente, que se llegara a ese acuerdo. Y déjeme decirle, Mayovanex, Miguel delegó en mí y en otras personas esa tarea. Y Miguel no puso ninguna condición. Las instrucciones que recibimos de Miguel fue: acérquense al PRM, exploren cualquier tipo de acuerdo, a ver si es posible acudir junto a las elecciones. Yo no tengo ninguna diferencia personal con nadie, yo sé cerrar capítulo, ya todo lo que pasó, pasó. Creo que tenemos que construir un nuevo capítulo en la política dominicana. ¿Hubiese sido otra cosa el PRM con el PRD juntos? Pero definitivamente. Se hubiese reunificado la familia PRDista. Y hoy por hoy tuviera planteado, si no tuviera Luis Abinader arriba, tuviera planteado la segunda vuelta, desde mi punto de vista. Pero ¿qué ocurre? Que intereses que deambulan ahí en el PRM, personales, posiciones radicales, prevalecieron sobre la lógica de un acuerdo. Y entonces, finalmente, no nos dieron otra opción que explorar un acuerdo con el PLD para proteger esas candidaturas que te estoy diciendo. Y sobre todo, Mayovanex, y esto es bueno también destacarlo, porque hay quienes han visto que nosotros hicimos un acuerdo y no estamos participando en el gobierno. Y nos critican por eso. Sí, y dicen, sí. Pero ¿y qué acuerdo es este? Sí. Si han pactado con un partido del gobierno y no nos han dado espacio en el gobierno. Precisamente, esa es la fortaleza de este acuerdo. Es que nosotros hemos pactado un acuerdo político con líneas programáticas, con 12 puntos específicos de políticas públicas para beneficiar a la mayoría de las personas. No sin para beneficiarse inmediatamente. Claro, y para proteger espacios políticos en unas elecciones. No que estamos tampoco pidiendo nada. Y fíjese que Miguel no pidió al PLD nada que no tenga. Nosotros sencillamente dijimos, nosotros lo que queremos es que nos preserven los espacios políticos que tenemos y que se comprometan con nosotros
en estos 12 puntos a que van a asumirlo como políticas públicas del gobierno para ser aplicadas en el segundo mandato del presidente Danilo Medina. Y así es que está planteado el acuerdo. Nene, ¿qué tan dificultoso es cuando retornan ex compañeros a su casa, al PRD, y hay que abrirle espacio, pero entonces hay que quitarle lamentablemente espacios a otros que han hecho trabajo, personas jóvenes o mayores, mucho tiempo en el partido? ¿Qué tan dificultoso y problemático y doloroso es? Bueno, para llegar a este acuerdo con este PRDista que viene, tengo que mover a fulano de aquí y ponerlo aquí o dejarlo sin nada lamentablemente. ¿Cómo ustedes le entran a ese compañero y convencerlo de manera tal que él se sienta conforme y que un triunfo del PRD puede ser colocado? ¿Cómo ustedes lo convencen? Lo que pasa es que en la actividad política, Mayo Vanex, hay que actuar con un espíritu de cuerpo y con una visión de lograr objetivos en el colectivo, objetivos comunes. No se trata de espacios personales que yo quiero conquistar. Si usted hace prevalecer el interés personal sobre el interés colectivo, entonces siempre tendrá problemas en un partido político. Yo sé que a veces hay incomprensiones, hay personas que han hecho un esfuerzo, como usted dice, Mayo Vanex, es doloroso, después que usted tiene un tiempo haciendo un trabajo, gastando recursos, sacrificando a su familia por estar en actividades políticas, que entonces vengan y le digan, mira, necesito el espacio porque viene una persona que nosotros entendemos que fortalece el partido. Es doloroso, pero hay que entenderlo en esa dimensión, y el mejor ejemplo lo tenemos con Leonel Fernández. Parece, a veces la gente no sabe que a Leonel Fernández lo sacrificaron 2 veces siendo candidato a diputado. Y él vivió momentos muy dolorosos. Y a Danilo lo sacrificaron también. Y a Danilo lo sacrificaron en el 2007 con la contienda entre él y Leonel Fernández. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Se quedó tranquilo, Mayo Vanex, con su dolor, adolorido. Es normal porque uno es un ser humano y se resiente. Pero sin embargo se mantuvo tranquilo en su partido y dejó que vinieran otros procesos. Y yo digo que Danilo Medina ganó la presidencia de la República en esa contienda del año 2007. No cobró en el 2008 como presidente de la República, cobró en el 2012, pero él ganó las elecciones con esa actitud que él asumió. Fíjese que después de ahí ningún otro candidato de esos que salieron a competir con él pudo colocarse por encima de él, porque la gente asume una deuda emocional con ese candidato que se sacrifica, que asume una posición partidaria, que manifiesta su inconformidad, pero no se va más allá de lo tolerable y se queda tranquilo militando en su partido. Y eso hizo Danilo, y ahí fue que ganó esa contienda. Ahí se ganó él el derecho de ser el candidato presidencial del PLD para la contienda del año 2012. Entonces, en el caso de ustedes, cuando llega, por ejemplo, un PRDista que ustedes dicen que es necesario para la causa, ¿cómo ustedes toman a ese compañero y lo aconsejan y lo orientan? ¿Qué ustedes le dicen? Mira, Mayo Vanex, yo soy un ejemplo también de eso. En el año 2010, yo tenía los números para volver a ser diputado sin ningún tipo de problema. Me llegaban encuestas de diferentes litorales y yo marcaba como el diputado más votado nuevamente. Y sin embargo, yo cedí voluntariamente mi candidatura para darle espacio a otro joven que entendía que ya yo tenía 8 años siendo diputado, yo entendía que ya yo no tenía mucho que aportar en la Cámara de Diputados y que era justo yo darle una oportunidad a otra persona que se quería postular y que tenía inquietudes como legislador. Y yo la cedí y yo seguí mi carrera política, porque es que una carrera política no se trata de llegar a un cargo y eternizarse en el cargo. De lo que se trata es de aportarle al país, aportar tus ideas, aportarla dentro de tu partido, trabajar por una causa común, por un proyecto de país, por un proyecto partidario. Y con esa filosofía es que hay que tomar. ¿Funciona la lealtad en la política? ¿Funciona? En la política hay intereses. Eso es lo que hay en la política, un juego de intereses. Sí, y el candidato que logra ganar es el que logra cohesionar, o mejor dicho, es el que logra sumar la mayor cantidad de intereses alrededor de él. Es el candidato que gana las elecciones. Es decir, que hay que tomar apatía y paciencia.
Claro, ser tolerante, paciente, Es fuerte. saber coger su golpe Es y fuerte. seguir adelante. Es fuerte, ¿eh? Claro, así es. Nene, y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Vamos a felicitar al amigo Khalil Michel, Sí, que está de cumpleaños. yo me imagino, ¿eh? Se quejó de que usted no lo ha felicitado todavía. No, hasta no, ahora. lo felicité esta tarde. Sí, Ah, sí, sí. ok. Comprometido. Cuando con hablé Khalil con él al Michel. mediodía me dijo, Sí, Mayobaré no sí. me ha felicitado. Lo felicitamos esta tarde. Felicidades al amigo Sí, Khalil un Michel. gran Gracias, amigo, Neney. Muchas gracias, Mayobaré. Buenas noches.